Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano del faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. El gran error, el gran problema y la gran debacle del pueblo de Israel fue debido a que pecaron contra Jehová porque se fueron tras dioses ajenos. Ahora, algo que también es interesante ver, que durante el reino parcial, la presencia de Dios también estaba en medio de ellos, pero ya no estaba en el tabernáculo, sino que estaba en el templo que Salomón había construido. La presencia de Dios durante el reino parcial estaba en el templo que se encontraba en Jerusalén. Cuando vinieron los babilonios, ellos destruyeron el templo de Dios. Destruyeron, se llevaron cautivo al pueblo de Judá, y llegó a un punto en donde parecía que el reino de Dios prácticamente había desaparecido. Y parecía como que ya no había esperanza de que ese reino volviera a activarse de alguna manera. Bueno, vamos a continuar con los periodos y ahora vamos a entrar en el siguiente periodo, que es el del reino profetizado. La historia que venimos leyendo hasta aquí nos lleva, o nos llevó por lo menos, hasta Segunda de Crónicas, ¿sí? Y nosotros en nuestra Biblia, entre estos libros, los tenemos como libros históricos, ¿sí? Y posterior a estos libros tenemos los libros que se conocen como libros poéticos, ¿sí? Los libros poéticos, algunos de ellos se dice que fueron escritos justamente por Salomón, como Eclesiastés o también Cantar de los Cantares. Pero también nosotros encontramos otros libros poéticos, como el libro de Job, o encontramos el libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos no es un libro que haya sido escrito en un periodo concreto de tiempo, sino que fue escrito a lo largo de muchos años por diferentes personas. Uno de los que más salmos escribió fue justamente David, ¿sí? Pero dentro de estos libros nosotros también encontramos de alguna manera el reino de Dios presente, algunas veces de manera incomprensible, porque muchas veces lo que Job se plantea, o lo que nos lleva a pensar el libro de Job, es como si nosotros tenemos un Dios que ama la obediencia, a la gente buena muchas veces le ocurren cosas malas. O también el autor de Eclesiastés muchas veces mira como que dentro del reino de Dios o dentro de lo que Dios plantea hay ciertas ambigüedades. Bueno, estos libros, aparte de ser poéticos, son libros también de sabiduría. Y son libros que nos tienen que llevar a nosotros a pensar de que a pesar de que las cosas parezcan ir a contracorriente del plan de Dios, en realidad Dios siempre está en control de todo. Y el plan de Dios nunca se descarrila. El plan de Dios nunca se sale de sus carriles. El plan de Dios continúa y es un plan que fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Pero el plan de Dios utilizó de muchos milagros para llegar a concretarse. Milagros que obviamente estuvieron y actuaron de la mano de Dios. Bueno, vamos a continuar con el siguiente reino, que en este caso ya es el reino profetizado. Y si hablamos de profetizado, nos vamos a referir ahora a los profetas. Los profetas eran portavoces de Dios, ¿sí? Es decir, los profetas eran la voz de Dios para el pueblo de Israel. Ellos eran la boca de Dios. Y ellos hablaban justamente, si eran profetas verdaderos, ellos hablaban solamente de lo que Dios les decía que hablen. Dice 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando habla Jeremías, él dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, y él hablaba lo que Dios le decía que hable. Los profetas eran ejecutores del pacto, ellos también estaban encargados de que
el pacto que Dios había establecido con su pueblo se cumpliera. Y cuando el pueblo se alejaba del pacto, los profetas eran encargados de denunciar, amonestar y exhortar al pueblo para que volviese al camino de la obediencia. Y además también de advertirle de las consecuencias si no volvían a estos caminos. Los primeros profetas que nosotros encontramos, bueno, el primer profeta, o a quien se considera profeta, en realidad es Moisés, ¿sí? Pero después, dos grandes profetas, de los cuales no tenemos un libro escrito por ellos, son Elías y Eliseo. Ambos profetas que profetizaron en el reino del norte, al reino de Israel. Pero después sí nosotros tenemos ya profetas que escribieron sus oráculos, que escribieron sus profecías, y nosotros tenemos dentro de nuestra Biblia varios de ellos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a los profetas mayores y tenemos a los profetas menores. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los 12 son los profetas menores. ¿Por qué son menores? No porque hayan sido menores en importancia, sino que sus textos son mucho más reducidos en cantidad que lo que escribieron los profetas mayores, ¿sí? Hay algunos libros de los profetas menores que tienen un solo capítulo, que tienen 2, 3, ¿sí? 14, el máximo que llegan, ronda por ahí, por esa cantidad. Los profetas, ellos entonces tenían que advertir al pueblo, tanto al pueblo de Israel, tanto al reino de Israel, es decir, el reino del norte, como el reino del sur, que es el reino de Judá. Y ellos hablaron advirtiendo, antes de que llegaran los asirios, advirtieron al reino del norte que si ellos seguían el camino de desobediencia, iban a terminar cautivos de sus enemigos. Y los profetas del reino del sur también hablaron, antes de que llegaran los babilonios, avisándoles que Dios iba a enviar juicio sobre ellos si ellos no se volvían de sus malos caminos. El pueblo de Israel intentaba volver al camino de Dios, pero ellos eran liderados por un rey, y en realidad todo dependía de lo que el rey decidía hacer. Y la mayoría de los reyes siempre tomaron malas decisiones. Y en vez de escoger el camino de Dios, eligieron el camino de los dioses, el camino de los paganos, de la idolatría y de las otras naciones. Por lo tanto, ellos anunciaron con tiempo lo que le iba a pasar, el pueblo no obedeció y fueron llevados al cautiverio, fueron llevados al exilio. Durante el exilio también hay profetas que escribieron, por ejemplo, Jeremías es uno de los profetas que escribe durante el exilio, y el libro de Lamentaciones es un libro que es justamente escrito en este tiempo de gran sufrimiento y de gran lamentación para el pueblo de Israel. Daniel también escribe desde el exilio, pero Daniel tiene una relación que es interesante en cuanto a los reyes, porque Daniel muestra que aún él estando lejos de su tierra, él puede seguir siendo fiel a Dios, puede seguir siendo obediente a Dios, y Dios aún lo puede seguir bendiciendo estando lejos de su tierra. Los profetas hablan de juicio. ¿Leyeron los libros de los profetas? Los libros de los 12 profetas, bueno, de todos en realidad, son libros que están cargados de angustia, cargados de sufrimiento, con imágenes muy violentas acerca de lo que al pueblo le va a pasar si no vuelve a la obediencia de la ley de Dios. Pero también, aún en medio de todas estas cosas tan negativas, siempre está presente en la voz de los profetas una voz de esperanza. Y nosotros en los profetas leemos acerca del Mesías, leemos acerca de ese rey que un día iba a venir y iba a instaurar el reino de Dios en la tierra. Leemos de aquel que iba a venir a llevarse las enfermedades, los dolores, que les iba a quitar la esclavitud. Leemos también de que el templo que ellos habían perdido, que había sido destruido, iba a volver a levantarse.
y que lo iba a hacer con una gloria más grande, más impresionante. Y no solamente eso, porque si nosotros leemos Isaías ya nos habla también de que iba a llegar un tiempo en donde las cosas iban a ser todas nuevas, iba a haber una nueva creación. Y el pueblo iba a poder volver de alguna manera a ese Edén que perdió. Iba a volver a estar, por ejemplo, dice Isaías 11:6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y el niño los pastoreará. Entonces el mensaje de los profetas es un mensaje acerca de que el reino no se ha perdido del todo, acerca de que todavía hay esperanzas y Dios sigue proclamando y anunciando que va a instaurar el reino que Él prometió y el reino que Él siempre quiso. Y la nación de Israel, que ahora pasa tanto sufrimiento, va a llegar un día en el cual va a poder encontrar el reposo que tanto anhela. El pueblo de Dios durante el reino profetizado es el remanente del que se habla. ¿Por qué se habla de un remanente? Porque ya hay muchos que se perdieron. Ya hay muchos que fueron llevados al exilio y que nunca más van a volver, o porque se quedaron allí cautivos o porque murieron allí cautivos. Son pocos los que van a volver, pero Dios con ese remanente quiere hacer algo grande para su gloria. Seguimos con el siguiente reino y ahora ya llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos el reino presente, ¿sí? Este reino es un reino que había sido anunciado, ¿sí? Incluso los profetas, por ejemplo, Malaquías, habían anunciado que el reino iba a llegar siendo anunciado por un mensajero. Dice Marcos, capítulo 1, versículos 2 y 3, como está escrito en Isaías y Malaquías, hablan acerca de esto. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Los profetas venían hablando de que iba a llegar este nuevo rey. Y en este tiempo, cuando empieza ya el Nuevo Testamento, nosotros nos encontramos con que este tiempo que anunciaban los profetas ha llegado. Dice Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cristo llega para instaurar su reino aquí en la tierra. El reino está presente en este momento y el cumplimiento es a través de Cristo. Cristo vino, vivió una vida de santidad, vivió una vida en la cual nunca cometió pecado, vivió una vida en la cual estuvo siempre sometido al gobierno del Padre, vivió una vida de absoluta obediencia. Pero sin embargo un día Él decidió entregarse voluntariamente a morir en una cruz como si fuera culpable, a morir en una cruz como si Él fuera un maldito que merecía la muerte. Y eso lo hizo porque Él ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Y eso lo hizo porque Él sabía que la única forma de que el reino de Dios pudiera llegar efectivamente era que alguien como Él ocupara el lugar de todos aquellos que fracasaron en el cumplimiento de la ley, de todos aquellos que fracasaron en la obediencia y en seguir a Dios. Cristo, como un nuevo y mejor Israel, sí lo hizo. Piensen que en Mateo, perdón, ¿se acuerdan si en Mateo o Marcos? Mateo capítulo 2 versículo 15.
dice Mateo en su Evangelio: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Este versículo, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús, porque sus padres se fueron al desierto, dice, cuando estaba Herodes gobernando, y cuando ellos se enteraron de la muerte de Herodes, volvieron nuevamente a la tierra de Israel. Pero ese versículo refiere a una profecía que fue escrita por el profeta Oseas en el capítulo 11, versículo 1. Y Oseas en la profecía decía: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas, ¿a quién se estaba refiriendo? Oseas se estaba refiriendo primeramente a Israel, ¿sí? Estaba hablando de que Israel era ese muchacho a quien Dios lo llamó del desierto. Pero también Oseas proféticamente estaba hablando ya de Cristo. Estaba anunciando que Cristo iba a ser un nuevo Israel. Iba a ser un Israel obediente a la palabra de Dios. Bueno, Cristo como nuevo Israel hizo muchas cosas parecidas a Israel. Él escogió, por ejemplo, a 12 apóstoles, a 12 discípulos. Así como Israel tenía 12 tribus. Así como Israel estuvo en el desierto pasando pruebas y tentaciones, Cristo también estuvo en el desierto pasando pruebas y tentaciones. El único que podía instaurar el reino era Cristo, porque Cristo reemplazaba al Adán que no cumplió y reemplazaba también al Israel que no pudo cumplir con el pacto de Dios. Nosotros encontramos el principio del Nuevo Testamento, nos encontramos con los 4 evangelios, ¿sí? Estos 4 evangelios narran de alguna manera la vida de Jesús, pero lo narran hacia un público particular y también con un mensaje particular. Mateo, por ejemplo, es el evangelio dirigido a los judíos, en donde presenta a Cristo como el Mesías, ¿sí? Y se encarga de presentarlo a Cristo como el Mesías, porque en muchas de las partes, en muchos versículos dice: de esta manera se cumplió lo que dicen las Escrituras, ¿sí? Entonces Mateo presenta a Cristo como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Marcos también lo presenta a Cristo, si bien es escrito o dirigido a los romanos. Marcos lo presenta a Cristo también como un siervo, pero como el siervo sufriente del que hablaron también los profetas en el Antiguo Testamento. Como un siervo sufriente que también nos llama a nosotros, de alguna manera, a sufrir. Lucas lo presenta a Cristo como el Salvador del mundo. Y Juan lo presenta a Jesús como el Hijo de Dios que vino a dar vida y vida eterna. Este es el reino presente. El pueblo de Dios en el reino presente es Jesucristo, como el nuevo Adán y como el nuevo Israel. El lugar de Dios también está representado a través de Jesucristo, porque Jesucristo también viene a ser el verdadero tabernáculo y también viene a ser el verdadero templo. Piensen que Juan 1.14 dice que el verbo se hizo carne y el verbo habitó entre nosotros. Ese habitó, una traducción más correcta sería tabernaculizó entre nosotros, ¿sí? Él vino a ser como ese tabernáculo que se encontraba en el desierto con el pueblo de Israel. Los evangelios también se encargan de presentar a Jesús como el nuevo templo. Fíjense que en Juan 2, 19 al 21 respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y dice el versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo, ¿sí?
Entonces en Cristo nosotros encontramos ahora el lugar de Dios. Cuando Cristo vino, Dios estaba presente en Dios, porque Cristo era Dios. Dios en medio de su pueblo. Y Dios en medio de su pueblo vino a traer un nuevo pacto, ese nuevo pacto que había sido también anunciado por los profetas. Un pacto que no iba a ser escrito en tablas de piedra, sino que iba a ser escrito en los corazones. Y un pacto que no iba a ser difícil de cumplir, sino que Dios mismo iba a dar el poder para que las personas pudieran cumplirlo y llevarlo a cabo. Cristo vino a traer el reposo y el descanso que el pueblo necesitaba. El reino estaba presente. ¿El reino logró instaurarse en este momento? Nosotros sabemos que no. Porque dice también Juan, a los suyos vino, pero dice los suyos no lo recibieron. Cristo vino trayendo el reino de Dios. Pero el pueblo nuevamente rechazó este reino, rechazando a Cristo. Sin embargo, Cristo se fue. Y cuando Él se fue, dejó una misión. Ya no solo a sus discípulos, sino que dejó una misión para un nuevo grupo de personas, para una nueva comunidad que se conformó allí. Y esa comunidad es la iglesia. Y así llegamos al séptimo reino, que es el reino proclamado. Este es el tiempo en el cual nosotros nos encontramos ahora. Este tiempo en el cual nosotros estamos ahora se conoce como los últimos tiempos. ¿Sí? Fíjense que en 2 Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nosotros estamos en estos tiempos peligrosos. En estos tiempos en donde nosotros vivimos, no sé si llamarlo ambigüedad, pero vivimos entre algo que es, pero al mismo tiempo todavía no lo es. Estamos en un tiempo en donde el reino de Dios ya está, pero aún no está. Estamos en un tiempo en donde nosotros somos, la palabra de Dios dice que somos santos, pero al mismo tiempo estamos en camino de lograr nuestra santificación completa. Estamos en un tiempo donde nosotros recibimos bendiciones de Dios, pero no recibimos las plenas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Estamos en una era intermedia entre lo que fue la primera venida de Cristo y entre lo que será la segunda venida de Cristo. Nosotros nos encontramos ahí en medio, donde se unen los dos círculos, esos que están allí. No es fácil vivir en estos últimos tiempos, pero sin embargo Dios quiere que nosotros estemos aquí en este momento. Fíjense que Él le dijo a los discípulos: ustedes no son del mundo, pero sin embargo están en el mundo. Y así estamos nosotros. Nosotros somos ciudadanos del cielo, pero sin embargo no estamos viviendo en el cielo, sino que estamos viviendo como extranjeros en este mundo. Y estamos en un tiempo en el que debemos vivir gozosos, alegres, pero al mismo tiempo también es un tiempo en donde sufrimos, hay persecución, hay dolor, hay angustia, hay maltrato, hay enfermedades aún y hay muerte. Ese es el tiempo en el cual nosotros vivimos y ese es el tiempo en el cual se encuentra la iglesia. Fíjense que algunas personas, cuando estaban aún los discípulos y cuando ellos empezaron a escribir sus cartas, algunas personas como que se burlaban diciendo que Cristo no iba a volver. Entonces muchos de estos escritores de las cartas tuvieron que avisar a las iglesias de que ellos no se dejen llevar por esas palabras, que ellos confíen que Cristo sí va a volver. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, que voy a leer, versículos 3 y 4, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 8 y 9 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Cristo no se demora, pero sin embargo, si Él aún no viene, tiene una razón. Y esa razón es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, algo también que nos diferencia a nosotros en este tiempo del reino proclamado, es que nosotros como iglesia no estamos solos, sino que nosotros como iglesia contamos con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Cristo se fue, Él le dijo a los discípulos, yo me voy, pero les envío a alguien que los va a consolar, alguien que los va a ayudar. Ese alguien era el Espíritu Santo. Era alguien que les iba a dar poder, porque le dijo, recibirán poder. Y ese poder les iba a permitir a ellos seguir proclamando el reino de Dios. Y me serán testigos, dice, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo mora individualmente en cada uno de nosotros. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo mora colectivamente en su iglesia. Nosotros como iglesia también somos templo de Dios. Y este tiempo es un tiempo en el cual nosotros como cristianos vamos a pasar diferentes experiencias, buenas y malas, difíciles y más difíciles todavía. Pero sin embargo no estamos solos. Contamos con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede cambiar vidas. El Espíritu Santo es el único que tiene poder, nadie más que el Espíritu Santo. La educación es importante, pero la educación no transforma vidas de la manera en que lo hace el Espíritu Santo. La política, la economía son importantes, pero ninguna se compara con el poder que tiene el Espíritu Santo. Y ese poder lo tenemos solamente nosotros. Ese poder solamente lo tiene la iglesia, no lo tiene nadie más. No lo tienen las ONG, no lo tienen los partidos políticos, no lo tiene nadie más que la iglesia. Y como tal, nosotros tenemos que usar ese poder que está dentro de nosotros y animarnos, atrevernos a seguir proclamando el reino de Dios. Y llegamos al último reino, que es el reino perfeccionado. El reino perfeccionado es algo que aún nosotros no lo conocemos, pero que Dios lo ha anunciado y que se va a cumplir. Porque así como Dios cumplió sus promesas con la primera venida de Cristo, también va a cumplir sus promesas acerca de su segunda venida. Jesús va a regresar, y Él lo prometió, va a regresar para completar el plan que Dios tiene y que siempre tuvo preparado, el plan de salvación, implantando de esa manera el reino perfeccionado. El libro del Apocalipsis es un libro que muchas veces genera controversias y que en muchos casos algunas personas lo interpretan de maneras erróneas o de maneras incorrectas, tratando de alguna manera quizás obtener algún beneficio con lo que ellos proclaman o anuncian. Cuando hablaba Franco acerca de los tips que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de leer un libro, es muy importante tener en cuenta esos tips justamente a la hora de leer el libro de Apocalipsis. Porque en primer lugar es un libro que requiere de mucha oración, pero es un libro que también requiere de ponerse en el contexto y observar
qué es lo que pasa en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Fíjense que este libro fue escrito, se dice que fue escrito por el apóstol Juan, en un momento en que los primeros cristianos estaban siendo perseguidos muy intensamente y muy cruelmente también. Entonces este libro, en realidad, más que temor, como muchas veces hoy en día la gente le tiene miedo, vieron al Apocalipsis, sobre todo cuando ven los libros, yo sabía tener cuando era niño, me acuerdo un libro que es de los Testigos de Jehová, que tiene unas imágenes muy lindas, pero que también al mismo tiempo dan miedo. Por ejemplo, los 4 jinetes, de la bestia, del dragón, ¿sí? Entonces mucha gente cuando habla de Apocalipsis dice, no quiero saber nada del Apocalipsis, ¿sí? Pero sin embargo, para los primeros cristianos el Apocalipsis fue un libro que les trajo esperanza. Porque los primeros cristianos estaban sufriendo y estaban preguntándose, ¿y cuándo va a llegar el reino de Dios? ¿Será que va a venir el reino de Dios? ¿Será que lo vamos a poder vivir realmente? Y fíjense que Apocalipsis empieza hablando primero las cartas a las iglesias, pero en el capítulo 4, versículo 2, habla de una visión que tiene Juan allí. Y dice, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el reino, y en el trono uno sentado. Esa es la esperanza que ellos necesitaban. Juan está diciendo, ustedes están preocupados por el reino, bueno, yo lo vi el reino. El reino de Dios está en el cielo. Y hay un trono en ese reino, y ese trono no está vacío. Hay uno que está sentado en el trono, y ese que está sentado allí es Dios. Ese es el reino que ellos estaban anhelando, y ese es el reino que nosotros también seguimos anhelando. Es el cielo en donde Dios reina. El reino en donde está el trono también, dice la palabra de Dios, del Cordero. La palabra Apocalipsis significa quitar el velo, pero también quiere decir revelación. Lo que hace el libro de Apocalipsis es revelarnos algo que nosotros no podíamos ver de ninguna manera. Lo que hace el libro de Apocalipsis de alguna manera es quitarnos a nosotros el velo. Ahora, ese reino que está en el cielo y ese reino que es el reino ya perfecto, para que pueda instaurarse, primero es necesario que pasen ciertas cosas. Como por ejemplo, que llegue al fin muchas de las cosas malas que están pasando en este momento en la tierra. Por eso cuando nosotros leemos en Apocalipsis vamos a leer la caída, por ejemplo, de Babilonia. Dice Apocalipsis acerca de Babilonia, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién será Babilonia? Bueno, Babilonia es el mundo que se rebela contra Dios. Babilonia tiene sus orígenes justamente en la torre de Babel. Babilonia justamente es la nación que llevó al exilio al pueblo de Israel y la nación que se encargó de destruir el templo de Dios. Babilonia representa todo aquello que se opone a Dios. Y eso que se opone a Dios en algún momento va a llegar a su fin. Nosotros hoy en día sufrimos y decimos, ¿cuándo se va a acabar todo esto? Apocalipsis dice que esto se va a acabar. Dice Apocalipsis 18:10, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Ahora parecería que la maldad no tiene fin, pero sin embargo en una hora, en un santiamén, todo eso se va a terminar. Y cuando eso se termine va a llegar lo nuevo. Va a llegar lo nuevo de lo que también nos habla Apocalipsis. 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dios está preparando algo nuevo, absolutamente nuevo para nosotros, totalmente regenerado, libre de maldad, libre de corrupción, libre de dolor, libre de sufrimiento. Ese es el reino perfeccionado. En el reino perfeccionado también va a estar el pueblo de Dios. ¿Quién va a ser el pueblo de Dios? Va a ser la familia de Dios, pero una familia que no solo va a pertenecer a Israel,
sino que va a ser una familia multinacional, multirracial, una familia multicultural, como dice Apocalipsis 7:9. ¿Cuál va a ser el lugar de Dios en el cielo? ¿Cuál es el lugar de Dios en el Apocalipsis? El lugar de Dios es la nueva creación, pero la nueva creación es una ciudad. Apocalipsis 21:2 nos dice que es la nueva Jerusalén. ¿Y cuál es el templo allá en el cielo? Dice Apocalipsis 21:22 acerca de la nueva creación y de la nueva ciudad: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En esta nueva creación no hace falta de un templo, porque la presencia de Dios va a estar en todas partes. La presencia de Dios y de su Cordero. Y el gobierno y la bendición de Dios, Dios va a gobernar desde su trono, y la bendición que nosotros vamos a recibir allí va a ser una bendición totalmente perfecta. Entonces todo esto que empezó bien desde la creación, ese reino en el cual Dios quería que nosotros viviésemos, en un momento fue invadido por el pecado, en un momento fue invadido por la muerte. Y hasta el día de hoy nosotros seguimos sufriendo las consecuencias. Pero Dios nos muestra que esa creación que Él tenía y ese anhelo que Él tenía de darnos un reposo perfecto, todavía nos sigue esperando a nosotros y nos sigue esperando en el cielo. ¿Y quién es el que nos permite a nosotros tener esa esperanza? ¿Quién es el que nos permite a nosotros tener esa fe? Solamente Jesús, solamente Cristo. El reino de Dios solamente puede instaurarse por la obra que Cristo hizo a favor de cada uno de nosotros. Ustedes ahí en sus hojitas tienen ya todo el diagrama completo, tienen también todos los cuadritos. Hay un solo recuadro que ustedes tienen que completar, porque el último reino, fíjense que no dice allí, dice solamente el reino, ¿verdad? Ustedes tienen que escribir allí el reino perfeccionado, que es el último reino. ¿Qué es lo que quería que logremos a través de todo esto? A través de hacer un recorrido por el reino de Dios. Algo que nosotros nunca tenemos que perder de vista. Nosotros tenemos que, cada vez que leemos las Escrituras, reconocer a Cristo a través de ellas. Pero no solamente reconocerlo, sino también enseñar a Cristo a través de todas las Escrituras. Cada vez que nosotros enseñamos un mensaje, no se trata solamente de Moisés, no se trata solamente de Josué, no se trata solamente de Pablo, sino que se trata principalmente y primordialmente de Cristo. Y tenemos nosotros que aprender a amar a Cristo cada vez más a través de todas las Escrituras. Que el Señor los bendiga, hermanos.